Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Señores, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Tarde. ¿Cómo va? Bien, ¿y Bien. tú? Todo bien, gracias a Dios. Ay, profe, la buena. Todo bien, Román. ¿Y cómo están las familias de ustedes? Bien, profe, ¿y la suya? Bien, gracias a Dios. Todo bien, aquí iniciando con ustedes. Vamos a continuar con el proceso que llevamos de formación. Quisiera saber cómo van en temas referentes a lo que es el entregable de ustedes. ¿Cómo van en ese tema? Que ya cada vez se acercan más a finalizar la etapa de formación. Van muy avanzados en ese tema. Profe, ¿me repite, porfa? Que no le escuché. ¿En cuál tema? El entregable, el Ah, entregable de ustedes. hasta ahí. Profe, pues la verdad, como grupo, yo creo que no hemos tocado el tema desde que empezó la cuarentena. Eh, y yo lo veo como complejo, ¿no? ¿O qué? No Nosotros sé. tampoco. Nosotros tampoco hemos tocado el tema sobre el entregable. Epa, pues no, es que, pues como ficha, no como grupo, pues, perdón si pensaban que el grupo era Jessie y Belis, no, como ficha, no hemos tocado el tema y yo lo veo como complejo, ¿no? Que, No deberían hacer entregable. cierto. Pues no, y aquí en sí, igual de todas formas no nos podemos reunir. Se Hey, puede profe, por ejemplo, yo le digo una cosa, por ejemplo, usted sabe que el grupo salía a prácticas en octubre, ¿cierto? Eh, ¿Cómo es que era lo que yo quería decir? Eh, a mí me toca aplazar eso. Señor. A mí me tocaría aplazar eso, porque yo estoy trabajando, yo no me puedo salir de trabajar para ir a hacer una pasantía o unas prácticas o algo así. En lo que está trabajando le puede servir. Sino que yo en estos días estuve preguntando pues como con el auxiliar ahí de la coordinación y el man me dijo que él estudió esto que yo estoy estudiando y él hizo una pasantía ya, pero la diferencia es que cuando él la hizo él ya era vinculado y yo soy un tercero. Entonces, de hecho, él me va a averiguar eso, pero él en este momento no está allá. Pero no sé si pero es que yo no estoy ejerciendo, pues yo no estoy como ejerciendo, lo mío es diferente, lo mío es como muy operativo. Se gradúa por ventanilla. Eso toca mirar en las funciones que estás desempeñando. Exacto. Y con base a esas funciones es que se mira la decisión. Ah, bueno, profe, gracias. Y eso tú pides que ellos te remitan la carta de funciones y esa se la pasa al instructor líder y él te ayuda a definir si sí te sirve lo que estás haciendo o qué otra alternativa pueden mirar acerca de eso. Exacto. Entonces, llegando el caso en que no esté, digamos, desempeñando así funciones, ¿cómo sería la cuestión? Porque no, yo no puedo dejar el trabajo por eso. Hay varias formas de hacer eso, no se preocupe. No solo es todo pasantía, hay otra parte que es hacer un proyecto
o unas monitorías. Hay diferentes modalidades. Cuando tengan la charla de etapa práctica, les explicarán todas, porque ustedes deben tener una sección con el encargado de etapa práctica, el cual les indica las diferentes modalidades y cómo lo pueden realizar. Bueno, profe. Así que no se preocupe por eso de que solamente tiene que ser práctica o pasantía. No, no, hay más modalidades. Sino que es que un proyecto es como más complejo, ¿no? Como más tedioso, ¿qué? Depende de cómo lo haga. Hay muchachos que realizan el proyecto, lo sacan en 2 meses y ya terminaron. Eso depende un poco. Es simplemente cumplir con las entregas con el asesor metodológico del proyecto y ahí lo vas construyendo y lo vas formalizando con ellos. Y si el proyecto es muy bueno, pasaría a lo que es el fondo de emprender y todo eso. Ese tema lo maneja más la persona encargada de la etapa práctica, que les puede ayudar mucho en eso. ¿Y los demás cómo se encuentran? Todo bien, tienen que comenzar a mirar lo del tema del entregable. Ya otras fichas los están mirando, otras que creo que salen con ustedes. Hay algunas que salen para este trimestre. Y el tema del entregable no se ha retirado, todos lo están presentando. Profe, pregunta, ¿nosotros ya no volvemos nunca al SENA? No sé, esperemos a ver cómo evolucionan las cosas según las indicaciones del presidente. En junio se sigue a distancia y en julio también. Es decir, por ahora tocaría mirar si de pronto se vuelven a clases presenciales en agosto, dependiendo de las directrices que den, pero por ahora faltan 2 meses en que no. No creo, profe, porque lo que habían dicho era que probablemente ya todo este año todas las personas iban a estudiar virtual. Sí, eso es lo que se ha escuchado mucho, que posiblemente no volvía la formación presencial, pero hasta que no definan algo que esté escrito, estipulado de que no se va a volver, no es del todo cierto. Hasta el momento la certeza que se tiene es que se va a mirar hasta agosto para ver, y en agosto nos dirán si sí o si no, o Por cuándo. eso se sabe que no. No creo, Duque no tiene como muchas ganas. Todo eso se va hasta el otro año ya. Sí, por eso tienen que ir mirando lo del entregable. Profe, en caso de que nosotros pues ya no vayamos al SENA, tenemos que entregar, pues hacer el entregable por este medio, ¿cierto? Sí, ya hay un grupo que lo ha hecho por este medio, que ellos terminaron el trimestre pasado y hicieron la presentación por aquí, se invitó a una ficha y también al coordinador, y ellos realizaron la presentación por este medio. Ah, Obvio, bueno. antes de eso se hicieron unos ensayos con la ficha para corregir errores y esas cosas, pero sí, es por este medio que trabajaron. Listo, En profe. chanclas y pantaloneta. No, no, ellos, obvio, tenían que activar la cámara y salieron con su camisita. Bueno, algunos salieron con camisa formal, aunque otros decidieron presentarse con la camiseta del SENA, no había problema, pero todo bien. ¿Qué le pasó a Andrei? Y así es de mirar esa parte, de que toca manejar un poquito esa plataforma, saber cómo proyectamos, cómo nos conectamos, quién va a dirigir la presentación y eso. Es tener eso presente, que tienen que ir mirándolo.
por ejemplo, deben ir mirando ese tema, cómo van estructurando, cómo van a hacer la estructura de su presentación. El mosco estaba que se leía en el auditorio delante de medio Sena. Bueno, creo que por acá les queda más sencillo porque no tienen la presión de que te están viendo personalmente todas esas miradas y te intimidan, sino que simplemente les estás hablando a una pantalla. No hay problema. Y no te pueden intimidar así tanto, sino que tienes una pantalla y puedes tener al lado como otro dispositivo que te ayude de soporte para las ideas principales y eso. Y eso te puede facilitar muchas cosas. De esa manera, sí me comprenden. Si las evidencias las subía uno, un responsable del grupo y ya les quedaba todo el grupo, no se preocupe. Hoy vamos a seguir con el tema de actuadores. Profe, pero a mí no me permitió, o sea, no me dio para cambiar la otra evidencia, no fui capaz de montarla. No, ¿no le dio para qué? O sea, usted dijo que arregláramos, que le hiciéramos pues lo que teníamos que organizarle a la evidencia, ¿cierto? Y nosotros lo organizamos, pero ya a mí no me daba para volverla a subir. Pero eso era para subirla en esta nueva evidencia. No se preocupe, no era en la anterior. Aunque en la Bueno, anterior tú la puedes subir como si fuera un comentario ya. y ahí cargas el archivo. Pero era para subirla a esta actividad nueva. Perfecto. Ok. Entonces creo que están casi la mayoría. Bueno, decidí activar la cámara para que vieran que estoy vivo, que no estoy muerto, que no es que no es un robot el que les habla. Muy peludo No, está, pues, profe. aquí estoy. ¿Qué estoy qué? Muy peludo. No, más o menos. Lo que pasa es que no me he echado la crema para peinar, pero estoy dejando crecer un poquito el pelo. ¿Pero qué se va a hacer, Drelos? No, solamente voy a Prisos dejar obedientes. Profe, yo lo motilo gratis. para la próxima. Venga a motilarme entonces, Melissa hizo un curso virtual en el SENA. para que me pase el acero. Oh, hombre, no, yo voy a dejarme crecer un poquito el pelo, más o menos, pero ya para la próxima sí les salgo afeitado, solo es que a veces aburre estar afeitándose todo el tiempo. Ya lo otro, vamos a iniciar con la presentación. Hoy Profe, vamos, antes de que empecemos. diga. Uno puede programar, por ejemplo, una charla, así, una clase con alguien como de patrocinio o de contrato. Uno tiene que hablar con el líder de ficha. O sea, ¿tiene una reunión con alguien que lo va a patrocinar o algo así? No, pues como para hablar con Sara Quiroz, que es como la de contratos. Ah, si tú tienes el contacto de ella directamente, te puedes comunicar con ella, pero si no lo tienes, puedes decirle a Alejo que te colabore. Bueno, profe, gracias. Ok, pero Melissa, si ¿para tienen qué? contacto, se comunican directamente con ella, no hay problema. Señor Román, No, que para qué con esa nena. ya, Compañeros están teniendo problemas con el contrato. Entonces, como para que ella les aclare las dudas de una vez, o si es que si tienen problemas con el contrato así que han presentado, deben comunicarle rápido a Alejandro para que él les comunique más rápido con la muchacha. Eso sí deben comunicarlo rápido. Porque hay veces tratan de cancelarles esos contratos de manera así unilateral, pero eso es mejor solucionarlo rápido, hablar con Alejo, por si no tienen el contacto de la muchacha para que de una vez traten eso. Sí, por los tres que no podemos hacer prácticas o algo así también, que dijeron que
cuando se está acercando la etapa de práctica, el SENA pues como que también se encarga uno de buscarle ahí como la forma y Sí, de hacer cualquier cosa, pues para cuéntame un tratar de poco todo en eso. esa parte. Eso es de hablarlo rápido para que miren las soluciones de esos temas. Entonces, espero se encuentren bien todos. No les pido que activen la cámara para que no se intimiden. Pero a la final, cuando estemos finalizando la sección, sí les voy a pedir un momentico que la activen para ver si están vivos o si están empijamados. Pero es para mirarlos, que hace tiempo no los veo. Si está almorzando, nos comparte el almuerzo, hermano, no hay problema. Más o menos, digamos que estamos en presencialidad. Para coger de tema Marisol y hacer larga. Porque a Entonces, nosotras. Porque ustedes eran las de la mesa principal, ¿ve? Las de la primera mesa. entonces, para evitar que se nos corte un poco en la presentación, voy a cortar la cámara y vamos a seguir. Entonces, anteriormente nosotros hablamos de los conceptos generales de automatización y entramos también a hablar de lo que eran los sensores a nivel general, que los sensores tenían una analogía con los sentidos del cuerpo humano. Y también reforzábamos el concepto de que la automatización se centra en el estudio de las funciones de nuestro cuerpo humano para que estas máquinas puedan realizar esas tareas de producción. Hicimos una pequeña actividad de 4 procesos y donde definimos la función global. Además de eso, realizamos la selección de los sensores. Bueno, ahora vamos a tocar el tema de los actuadores, que es otra parte de ese conjunto que engloba lo que es la automatización. En este caso, cuando nosotros hablamos de actuadores, nos referimos a esos elementos que provocan un cambio de estado en el proceso, ya sea generando algún tipo de movimiento, algún tipo de sonido, alguna luz, generando también lo que es un cambio de posición, de fuerza, de calor. Nos referimos a esos tipos de elementos que provocan un cambio en el proceso. Y en este caso, para los actuadores, vamos a tocar lo que es los conceptos generales, el criterio de selección, la clasificación, aplicaciones y los tipos de actuadores que se tienen a nivel general. Dentro de la definición general, cabe resaltar que los actuadores también tienen analogía con el cuerpo humano y generalmente su analogía se hace con los músculos, ya que estos nos permiten realizar los movimientos de nuestro cuerpo. Como los actuadores provocan un cambio de estado en el proceso, por eso se relaciona mucho con los músculos, porque nos permiten interactuar con nuestro entorno realizando movimientos. Además de eso, otro tipo de actuador que tenemos regularmente en nuestro cuerpo humano es lo que es englobando el sistema circulatorio, en donde tenemos la parte principal que es el actuador, que viene a ser el corazón, que es esa motobomba que se encarga de irrigar la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo. Y donde el corazón es el principal actuador, el que provoca de que la sangre fluya a cada una de las partes, bombeando. Es como si fuera una motobomba. En este caso hablando del corazón. Y eso es uno de los ejemplos más clásicos que podemos así decir. Nosotros hemos visto una serie de actuadores, estamos rodeados de ellos, solo es que
por lo general no lo conocemos con ese nombre, sino que podemos conocer uno como el calentador, o lo conocemos como lo que es un bombillo, una bombilla de luz. Si ustedes analizan, cuando nosotros encendemos la bombilla, esta emite luz, y la luz lo que hace es iluminar un espacio, quita lo que es la oscuridad, por así decir, y nos muestra las cosas con más claridad. Entonces, ese ejemplo básico, como lo que es simplemente una bombilla que emite la luz, eso sencillamente es un actor. Que si cuando estamos en horas de la noche, al nosotros encender la bombilla, vemos la claridad de la sala o del cuarto, lo que hace la bombilla es simplemente cambiar el estado de iluminación de esa habitación. Y por eso se le conoce como actuador. ¿Por qué? Porque dependiendo de la función que él cumple, modifica el estado de algo, de una habitación, de un proceso. No sé si me hago entender. ¿Me explico? ¿Me entienden? Señores. Profe, sí, más o menos. Ok, más o menos es un caucho. No, por ejemplo, en estos días le digo que me pasó, le voy a decir, vea, un parcero tenía una pipa, ¿cierto? Y esa pipa tenía unos ojitos, pues eran unas cositas como unos bombillitos, y se iluminaban, pero cada vez como con que sentía como los labios, porque uno llegaba y le ponía así las yemas, pues como para apretar ahí a ver si alumbraban, y no, solamente era como cuando sentía eso, yo no sé, y yo, uy, marica, ¿qué tipo de sensor será eso? ¿Qué vuelta? Sí, sí, en ese caso, si ustedes ven las bombillas, las bombillas o los pequeños LED que podría tener, eso viene a significar un actor que es de tipo luminoso, que es como si fuera un indicador que simplemente por medio de la luz que encienda nos transmite una información. En ese caso puede decir que están colocando los labios. Un ejemplo clásico son los semáforos, que dependiendo de la luz que está encendida podemos pasar o no podemos pasar. Y es Profe, simplemente un actor de luz. Señor. por ejemplo, allá las encintadoras por debajo, o sea, como eso es, sino pasar la caja y eso encinta solo y se va. Para asegurar si va encintada por debajo, hay también un sensor y lee como que el brillo de la cinta o algo así, porque si no va encintada de una frena la banda, entonces la caja no baja. Ok, muchas gracias, Román. Siguiendo con nuestra pequeña presentación, esta presentación al igual se le va a cargar a lo que es territorio. En este caso, una de las aplicaciones muy prácticas de los actuadores viene a ser la robótica, que en general lo que es la robótica se utiliza mucho lo que son los motores para generar el movimiento en estos robots, para generar las articulaciones y todo eso. Es un campo que está muy relacionado con la robótica, no en Sofía Plus, sino en territorio. Que esté caído Sofía Plus, no se preocupe, eso es normal, eso pasa muchas veces. Puede que estén en mantenimiento. Vamos a hablar un poco de los actuadores. Un actuador que hemos visto mucho son los motores eléctricos. Eso lo hemos visto en diferentes partes. De los secadores de pelo y en los ventiladores. Ahí los vemos muchos. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para la selección de los actuadores? En este caso, los actuadores, para seleccionarlos dependen del tipo de la aplicación que nosotros vayamos a hacer.
dependiendo de ese tipo de aplicaciones que nosotros vamos a mirar, qué tipo de actuador necesitamos, que nos puede servir. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta si es para circuitos de iluminación o si es para temas de líquidos, de fluidos o temas de movimientos. Para eso debemos tener en cuenta el tipo de aplicación para seleccionar lo que es el actuador que se necesita. También necesitamos tener en cuenta el tipo de control que nosotros vamos a hacer. Si nosotros vamos a interrumpir un proceso y permitir que arranque ese proceso también, lo que es apagado o encendido, por así decir. O si vamos a hacer un proceso de regulación, si vamos a regular la cantidad de agua que fluye hacia un tanque, o simplemente vamos a interrumpir el agua o a permitir que pase el agua, o si vamos a realizar simplemente un proceso de rotación. Todas esas cosas hay que mirarlas para uno tener en cuenta a la hora de seleccionar el actuador. Y simplemente encontramos estos factores para la selección del actuador. Mirar la potencia, la controlabilidad, mirar el peso, el volumen, la precisión, la velocidad, el mantenimiento y el costo. Estos son los factores más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar el actuador. Un factor clave también viene a ser lo que es el tema de mantenimiento y el tema del costo. Mirar que no sea demasiado costoso. Además, mirar el mantenimiento. Si se cuenta con personal capacitado para realizar esta tarea, o si el personal capacitado está en otro país, mirar esa parte que la hemos hablado mucho. Siempre aparece como tema fundamental el costo y el mantenimiento de los equipos, ya sean sensores o actuadores, porque eso juega un papel crucial en este tema de la automatización. Ya hablando del tema de la potencia, es la fuerza que tengan los actuadores. Si hablamos en temas de motores, la fuerza para mover una banda transportadora, la potencia que tengan. Para eso tenemos que comparar los diferentes motores. No podemos meter un motor cualquiera que no pueda mover una banda porque nos jodimos, por así decirlo. Esto, la potencia, la precisión, estos son como los más relevantes que debemos tener en cuenta. También el peso y el volumen que puede soportar, o cuando hablamos también de peso y volumen, las dimensiones del actuador que hay que tener en cuenta. Cuando se habla del tema de controlabilidad es cómo es el control, si es un control on-off o si necesitamos de un controlador para regular la salida de ya sea regular la velocidad del movimiento o regular la potencia, la fuerza con la que interviene. Y también debemos que tener en cuenta esto que está aquí, el sistema de selección. Si nosotros vamos a trabajar un sistema que en este caso se centra en lo siguiente, que necesita mover o desplazar o soportar algún peso, ya nosotros debemos mirar de que requerimos actuadores que vengan con el tema de aplicaciones para movimiento, que la mayoría de actuadores para este tipo de aplicaciones que involucran mover algo, desplazar de un lugar a otro o soportar peso, nosotros encontramos los motores, que pueden ser motores paso a paso, eso lo miraremos más adelante, motores de corriente continua o corriente alterna, que es mirar este tema, los tipos de motores que hay, para aplicaciones que vienen a referirse con lo que es mover o desplazar ciertas cosas. Si miramos una aplicación básica para este tipo, son los ascensores. Si ustedes miran en esa parte, no sé si han detallado un poco ese sistema, ellos tienen un motor en la parte principal, que es el encargado de realizar el movimiento para permitir que suba o baje. Ese es el actuador principal y ese también tiene la función como soportar el peso de la cantidad de personas
que están en el ascensor. Si uno sobrepasa ese límite de peso, puede provocar un accidente, que se desplome eso y hasta ahí llegaron los que estaban en el ascensor, en un caso extremo. Digamos que si la persona hizo una mala selección del actuador, del tipo de motor que le sirve para ese tipo de aplicación, y él necesitaba algo que soportara, digamos, más de 100 kilogramos, por así decir, y simplemente compró uno de que soportara máximo 70 kilogramos, y se metió toda esa gente confiada en el ascensor y ¡fum! Se desplomó y murieron las personas. No es por meter terror, sino que un ejemplo clásico de lo que puede pasar. Si uno va a trabajar con temas de líquidos, los tipos de actuadores que normalmente se utilizan son las motobombas y las electroválvulas para trabajar con este tema de fluidos. Si uno va a trabajar en los procesos en los cuales nosotros necesitamos utilizar indicadores que transmitan información de forma luminosa o como en especie de alarma, nosotros podemos utilizar alarmas o indicadores luminosos. Por ejemplo, como los indicadores luminosos que utilizan la mayoría de empresas de tipo semáforo para indicar que la luz roja indica peligro, la luz verde que está todo bien, o la luz amarilla que es advertencia. O se pueden también utilizar indicadores sonoros como alarmas, que pueden ser los zumbadores, que es que generen cierto sonido cuando ocurre algo en el proceso, un fallo o un error, o simplemente para que indiquen que un proceso terminó. Lo otro es mirar si son aplicaciones de temperatura, que para aplicaciones de temperatura nosotros podemos utilizar resistencias de calefacción, que se calienten y emiten calor, o el tipo de ventiladores o extractores, que estos vienen a ser los actuadores. Si ustedes miran, dependiendo del proceso de la aplicación, se tienen cierto tipo de actuadores. Si nosotros necesitamos hacer un control de temperatura, no vamos a utilizar lo que es un motor paso a paso que nos muevan las cosas, no, sino que se utiliza un ventilador que en la mayoría de sus casos ellos contienen en el interior un motor que puede ser corriente alterna. O si nosotros vamos a controlar lo que es un proceso que tenga que ver con fluidos, no le vamos a meter lo que es unos ventiladores para ventilar el agua, sino que uno mira de que dependiendo para cada proceso se tiene su respectivo actuador que cumple una función específica. Luego de eso vamos a encontrar la clasificación general. La clasificación a nivel general son estos tres tipos. Los hidráulicos, ya usted sabe, hidráulicos, esto funciona a base de los fluidos. Los neumáticos, que trabajan a base del aire comprimido. Y encontramos los eléctricos. Lo que hacen es transformar la energía eléctrica, ya sea en movimiento o en otro tipo de energía. Pero trabajan esencialmente con lo que es la energía eléctrica. Esta es la clasificación a nivel general. Si ustedes indagan más, podemos encontrar lo que son actuadores electrohidráulicos, electroneumáticos, o mecatrónicos o electromecánicos, que van surgiendo las clasificaciones de esto, o actuadores que sean netamente mecánicos. Pero la clasificación a nivel general son estos tres grandes grupos que podemos encontrar. Si ustedes analizan un poco lo que es utilizar para los actuadores hidráulicos, eso tiene mucha potencia, mucha fuerza. Ellos por lo general se utilizan mucho en maquinaria pesada.
se utiliza mucho para ese tipo. Ya si uno requiere más de precisión y movimiento, utiliza un poco mucho lo que es los actuadores neumáticos. Y los eléctricos se utilizan mucho para sistemas de movimiento, desplazar algo. Los motores se utilizan demasiado en lo que son las bandas transportadoras. Luego de eso vemos una pequeña clasificación. Dentro de los hidráulicos no solamente se tienen los que son de movimiento rectilíneo, sino que también que sean de movimientos rotatorios, donde se pueden tener válvulas, también motores hidráulicos y los conocidos cilindros hidráulicos. Si ustedes miran y analizan un poco, cuando hablamos de hidráulica y neumática, para el tema de actuadores, vienen a ser muy parecidos. Lo único que varía es que uno trabaja con líquidos y el otro trabaja con lo que es el aire comprimido. Y la mayoría se parecen mucho. Los hidráulicos son los más antiguos que hay y se utiliza por lo general el aceite como la base de su operación. Y eso es que la presión que genera el aceite alimenta a todo el circuito y ahí va generando el movimiento, va generando la fuerza y la velocidad. Y eso se clasifica generalmente en lo que son los actuadores lineales conocidos como cilindros y los otros que son los actuadores rotatorios denominados motores hidráulicos. Hay algunas electroválvulas que podemos decir que funcionan con aceite, dependiendo de la cantidad de aceite que se va suministrando. Ella va abriendo la válvula y va permitiendo que fluya cierta cantidad de líquido o de lo que esté fluyendo. Dentro de estos cilindros, yo les voy a compartir unos videos para que miren el funcionamiento, que eso se ve un poco mejor en el video, solo que no se los puedo compartir en esta grabación porque si se los grabo, después bloquean el video porque estamos supuestamente utilizando material de otro video y violamos los derechos de autor. Entonces los videos acerca del funcionamiento de este tipo se los voy a enviar aparte o les voy a compartir los enlaces a la vocera para que los vean. Un video de YouTube, igual también se los puedo cargar a la plataforma para que miren cómo funcionan estos tipos de actuadores. Que estos por lo general se conocen como cilindros, hay algunos según la categoría cilindros de simple efecto, es que utilizan la fuerza hidráulica para cierto movimiento, para que salga el cilindro y para que se regrese se utiliza una fuerza externa para contraerlo. Y cuando tenemos un cilindro de doble efecto, lo que utilizamos es la misma fuerza del líquido para sacarlo y utilizamos otra fuerza del líquido para traer el cilindro. Profe, esos cilindros que manejan como racores, ¿cómo se llaman o qué? ¿Sí sabe cuáles? Los que uno como que funcionan como con aire. Los que funcionan con aire, esos son cilindros neumáticos. Ah, bueno. Eso ustedes los ven mucho en sistemas de aperturas de puertas, en los autobuses, en los alimentadores. ¿Sí lo han visto de que la puerta tiene como un cilindro? Sí. Sí, a ese tipo de cilindro es que nos referimos. Que cuando se acciona, él cierra la puerta y después contrae el cilindro y la abre. Cuando trabajan con aceite son conocidos como cilindros hidráulicos y que cuando se trabaja con aire comprimido, con el aire, es a lo que nos referimos neumáticos. Creo que cuando vean los videos comprenderán un poco más esto acerca de ese tema.
Anteriormente nosotros se tenía una máquina allá en el SENA en donde dejaban visitar a los aprendices y mostrábamos de manera práctica esta área, el tema de los cilindros, y ahí los veíamos en 3D presencialmente y cómo funcionaba. Y era más interesante esa área, solo es que desde años anteriores restringieron eso, de que ya no era pertinente de que estuvieran bajando todos los aprendices a ver esa área por temas de seguridad. Pero eso es bacano verlo funcionando. Y hay otros que son los de tipo rotativo. Lo que tenemos que identificar principalmente es que los hidráulicos trabajan a base de un líquido que por lo general es el aceite, y estos son utilizados en procesos que requieren de mucha potencia, de mucha fuerza. Ya si nosotros requerimos lo que es un poco más de precisión y movimiento, trabajamos con lo que son los neumáticos. Si ustedes logran ver en esta pequeña imagen, estos vienen a representar lo que son los actuadores neumáticos, que trabajan a base del aire comprimido. Son muy parecidos a los anteriores, pero estos trabajan a base del aire comprimido. Y también los podemos tener como electroválvulas, se pueden tener, pero que son electroneumáticas. Y también se pueden tener cilindros y motores neumáticos. Ellos trabajan a base de la energía del aire comprimido, se pueden tener los cilindros y los motores. Cuando hablamos de cilindro, es esta imagen que está aquí. Esto viene a ser un cilindro y este que está acá es otro cilindro neumático. Profe, esos también son conocidos como racores. Sí, eso dependiendo del nombre que le dan, hay algunos que le dan ciertos nombres diferentes a eso. Nombres que Pero salen. el racor no es solo la vueltica azul, pues digamos donde vaya incrustada la manguera o algo así, ¿no? Eso yo también tengo entendido. Por ejemplo, vea ese que está ahí como negrito con esa circunferencia Pero como el azul. racor vendría a ser solamente como esa entrada, no, ya lo otro sí, ya es como lo que dice Cantillo, que vendría a ser como el cilindro, no, no El sé. cilindro es todo el conjunto. Estos vienen a ser lo que son las vías del aire. Profe, eso se ve mucho, es como por ejemplo, yo donde yo trabajaba era pues dosificando, entonces hay veces se colocaba pues mal la manguera, entonces no dosificaba bien porque el racor no tenía el aire pues suficiente para que dosificara. Sí, señor. No sé si ustedes conocen a Lico. Sí, Si han buena empresa. entrado, si han entrado a mirar la tecnología que maneja Lico, Alico maneja mucho la neumática en sus procesos. Y la electroneumática, allá maneja muchos cilindros neumáticos y todo eso para los procesos que ellos manejan. Y es muy bacano verlos. Lástima que no dejan grabar videos para mostrarle cómo es de interesante esa maquinaria que ellos tienen. Pero ellos manejan mucho este tipo de tecnología para los diferentes empaques que ellos tienen, que ellos producen. Esa empresa es muy buena visitarla. Bueno, se estaba haciendo un trámite con esa empresa para visitar, pero se jodió con esto de la pandemia. Yo no sé si eran ustedes los que iban a ir o otra ficha. Y a Barranquilla, pero nos Como siempre nos cuadramos negaron y en todo. Ya no creo que permitan esas otras visitas, muchachos. Con ese tema se cayeron ese tema de visitas a otros lugares.
que escribe. Miren, para no hablar tanto, si alguien más tiene que aportar, puede hablar, puede hablar. Yo sé que uno ponerse aquí a presentar y hablarle y hablarle y hablarle, al cabo de máximo aguantan como media hora ustedes escuchando a uno. Ya después, Sí, que hablen de los rojos por allá en Guayabal, no sé, cualquier cosa. ya después ustedes se cansan y dicen, no, este tipo es un parlanchín. Entonces, miren, vamos a tratar de terminar este tipo de presentación rápida. Luego de eso, estos son los más conocidos, los eléctricos, que vemos en todas partes. Esto es simplemente un piloto, un indicador, y esto es un motor paso a paso. Y esto es un motor eléctrico. Ellos funcionan simplemente a base de la electricidad. ¿Qué es lo que hacen? Los motores lo que hacen es tomar la electricidad y la transforman en movimiento. Este indicador que vemos aquí lo que hace es tomar la electricidad y la transforma en luz. Y encontramos los otros como las alarmas, los zumbadores, que lo que hacen es reciben la electricidad y la transforman en sonido. Y las resistencias de calefacción lo que hacen es reciben la electricidad y la transforman en calor. Y estos son los más populares, los que más conocemos a nuestro diario vivir, que lo vemos mucho, hasta lo tenemos en los celulares, que cuando nos llaman, eso emite una señal eléctrica y esa señal eléctrica es traducido en un código que se interpreta como un sonido y muestra la música. Ta, ta, ta. Y eso lo que tiene es un pequeño parlante que recibe esa señal y esa electricidad que recibe la transforma en sonido. Eso está integrado en nuestro celular, al igual que la pantalla que vemos, que ya recibe la electricidad y lo que hace es transformarla en luz y en ciertas gráficas que nosotros vemos. Pero ellos están en todas partes. Aunque los actuadores no funcionan por sí solos, las cosas no funcionan por sí solas, todo es un conjunto en donde están integrados las unidades de control, los sensores y los actuadores. Todo eso es un conjunto, por separado eso no sirve para nada. Si usted mira el celular, que es el ejemplo más clásico, funciona en un conjunto, está todo integrado, todos los sensores, todo el hardware, todo y el software, todo integrado para que pueda funcionar. Porque las cosas por sí solas no funcionan. No funcionan. Cada uno cumple su función específica para que el sistema funcione de la mejor manera posible. Si alguna parte falla, se nos cayó el sistema. Al igual que en nuestro cuerpo, si algo en nuestro cuerpo falla, se cae el sistema. Es lo que debemos comprender. Y estos son los más conocidos. Los motores eléctricos se utilizan mucho para temas de movimientos. Si uno requerimos realizar ciertos movimientos precisos a ciertos grados, ya se utilizan más lo que es motores paso a paso, que estos se mueven con más precisión. Entonces, los son los que funcionan con corriente directa y los otros corriente alterna. Aquí encontramos unas aplicaciones a nivel general. Y para aplicaciones de movimientos, donde nos toquen desplazar o un determinado peso, los actuadores que se utilizan para cumplir ese propósito son los motores. Encontramos que pueden ser motores paso a paso, motores de corriente continua, motores de corriente alterna. Si profundizan un poco, cada uno tiene una aplicación específica. Los motores paso a paso se utilizan más para temas de precisión. No se utilizan en temas que involucran velocidad, sino de precisión, de ciertos movimientos precisos que requieren de ciertos grados y todo eso. Ustedes han visto lo que son esas cortadoras láser.
Sí, Sí, si ustedes analizan más ese tipo de máquinas en su interior y si analizan también lo que son las impresoras 3D, ellas tienen en su gran mayoría motores paso a paso. Que todo ese sistema de motores paso a paso les permite definir la posición precisa a partir de la cual van a comenzar ellos a cortar el material o a comenzar a imprimir el material, que necesitan que los movimientos sean puntuales. Mientras que si nosotros tenemos un motor de eso de corriente continua, que por lo general ellos tienen velocidad y se lo metemos a este tipo de sistemas, nos tiramos todo, porque se utilizan más para temas que tienen que ver con velocidad y poca precisión. Si ustedes analizan un poco, aquí les queda un poco la teoría, no les quiero hablar tanto de eso para no aburrirlos. Ya hablamos un poco de cuando son aplicaciones de fluidos, que lo esencial son las motobombas y las electroválvulas. Las motobombas para generar que el líquido fluya y las electroválvulas para controlar por qué parte debe fluir el líquido, para determinar hacia dónde va, qué camino va a seguir, cuándo va a pasar y cuándo no va a pasar. Y también las aplicaciones de alarmas, los zumbadores son dispositivos que emiten sonido y los pilotos son los indicadores que emiten luz. Dábamos el ejemplo clásico de lo que era la bombilla eléctrica. Si ustedes miran, algunos hablaron de estos tipos de aplicaciones y de los tipos de actuadores que podían utilizar con base en la actividad de papa frita, ¿se acuerdan? Que algunos sí, decían sí, profe. que podíamos utilizar una alarma para eso. Aquí siguen encontrando más tipos de actuadores que dependen con la luz. Para aplicaciones térmicas, ustedes saben los ventiladores, bueno, aunque acá muy pocos se utilizan los ventiladores. Bueno, dependiendo en zonas calientes, así se utilizan. Y las resistencias calentadoras. Si usted ha reparado lo que es una olla arrocera, se va a dar cuenta que ella tiene la resistencia térmica, que eso es a medida que le llega la electricidad, eso se va calentando. Y esa resistencia es lo que es el actuador, que a medida que recibe la corriente, eso va generando el calor. No sé si alguna vez han reparado una olla arrocera. Y bueno, más adelante encontramos una pequeña definición para cada uno de ellos, que son los tipos de actuadores. Ustedes miren, aquí tenemos lo que es el motor de corriente alterna, aquí para las aplicaciones que se utilizan, pero aquí encontramos que eso se utiliza mucho para lo que son sistemas de bandas transportadoras. También se encuentran otro tipo de motores, que es el motor de corriente directa. Este motorcito yo creo que alguna vez ustedes lo tuvieron en su vida. Lo palparon. Si ustedes tenían carritos a control remoto o Y algún para tipo de... encalambrar, Señor, para encalambrar. también podría ser. Pero si ustedes tuvieron carritos al control remoto o carritos de que con las baterías ellos se generaran movimiento, en su interior ellos tenían estos pequeños motores de corriente directa, que es la aplicación más tradicional que utilizan para ese tipo de dispositivos, utilizar un pequeño motor de corriente directa que permita realizar movimiento. En este tipo de carritos se utiliza mucho. En los carros a control remoto. Aunque eso también se utilizan en algunos
secadores de cabello. Cuando ustedes miran a todo su interior, ellos tienen motores. Bueno, cuando es el tema de secador de cabello, es un motor más potente, porque este motor se utiliza es de corriente continua, pero de baja potencia, para mover aplicaciones como este tipo, como carritos a control remoto. Y también estos son los conocidos motores paso a paso. Si ustedes miran un poco lo que es una impresora 3D, ahí van a encontrar esos motores. Y una de las aplicaciones clásicas era de estos sistemas. Bueno, cuando eran un poco análogos, que eran donde mostraban unos contadores que cada pasito mostraba el número indicado. Aunque esa era una aplicación típica, aunque ya hoy en día eso se realiza de manera digital. Y no sé si alguna vez han tenido una pequeña pecera que ya tienen una pequeña motobomba o una pequeña fuente. Profe, pregúntele a Valeria, que ella es la del zoológico. No sé, no sé. Entonces, esto es una pequeña motobombita que uno la alimenta y ella comienza a mandar el agua. Tenemos la electroválvula, se utiliza más para este tipo de sistemas. Y estos son los pilotos, o los sistemas indicadores, que es como los semáforos. Quisiera escucharlos si alguna vez han visto este tipo de dispositivos, o bueno, que hablen las damas, ya que los caballeros han hablado mucho hoy. Señoritas, aló. No tienen micrófono. Oh, parece que se fueron las damas. ¿Qué opina Paula? ¿Qué nos puede decir? Profe, yo he visto motobombas más grandes. Ah, claro, hay más grandes. Ese era un pequeño ejemplo. No simplemente hay motobombas pequeñas. Ajá. ¿Y qué más ha visto? Motores de luz, de los que usted mostró ahorita. ¿Y qué más? Hable con confianza, no hay problema, dejen miedo. Aló, ¿qué opina Valeria? No sé por qué cuando uno está en este medio preguntan que si alguien tiene algo que decir, todo el mundo se queda en silencio. ¿Qué pasa? Profe, usted está esperando que las nenas hablen, esperemos a que hablen. Revelin, pregúntale a Revelin, profe. Evelyn, ¿qué nos puedes decir? Valeria, Evelyn, Paula, Millerlay. Ah, profe, a Revelin está hablando por el chat. Sí, que dijo que de qué. Me dio ganas de decirle que nos hablara del Banco de la Vivienda. Bueno, Dígale ¿saben dónde que está?
Sí. El que lo hable de Leaf. Que se porten bien. Las mujeres poco, aunque habla Melissa. Melissa, ¿qué nos puedes decir? Melissa en Dubai. Miguel, de los actuadores de la presentación, si has tenido contacto con algunos de estos Profe, dispositivos. Es esos que- que detectan los espantos, los fantasmas, eso que se prenden los bombillitos. Uy, Rebelin está aquí. ¿Usted qué? ¿Usted ha visto esos dispositivos que utilizan para detectar presencia paranormal? Sí, profe, sí. Eso se prende y se apaga. Cuando presencia, pues, que es que algo. Ellos están aquí. Profe, pregúntele a la bebecita 2. Sí, ¿quién es la bebecita 2? No, hombre, Andrei. ustedes. ¿Dónde está el costeño? ¿Qué nos puede decir el costeño? La costelía. ¿De qué quiere que le hable, profe? Cristian, háblenos acerca de los actuadores. De todo menos del Junior. Soplamondá. Junior, tu papá, más nácole. Oiga, cálmense. No, los actuadores, profe, ya usted los explicó, profe, ¿yo qué voy a decir? ¿Con cuáles has tenido relación? Ahora sí formuló bien la pregunta. Ahora sí, profe. Bueno, he tenido, bueno, con motores que transforman la energía mecánica en energía eléctrica. Lo he utilizado mucho. Ok, ¿con qué otro tipo? Otro tipo, vamos a ver, vamos a ver. Actuador. Otro actuador. No, pues uno buscando en Google, uno Todos los encuentra de días la olla todo. rosera, profe. ¿Para Es qué Rebelin, buscar en Rebelin. Google? Si ustedes tienen en la casa con el que más se relacionan es con el equipo de sonido también, con otro que más se relacionan, ¿cuál es? Las bombillas que tienen en su casa. Claro. Ese es con el que más se Televisor, relacionan. Yo no sé por qué no pueden hablar ese la tipo de... licuadora, la licuadora de Rebel, La Profe, licuadora es otro. la licuadora de Rebel. Pero ustedes... profe, No, con, diga, con señor. esta cinta, con los sensores al ingresar pues a la planta. ¿Qué más? Unos que se llaman pisadores, que son como neumáticos, que van pisando la galleta, pues la que va levantada. Allá hay mucha neumática, mucha. Sí, señor. Eso es lo que tienen que comenzar a ver ustedes. Bueno, entrenen un poco la vista a detalle. No solo ignoren las cosas porque están ahí. Mírenlas ahora con otro enfoque para que no pierdan esa conexión con el medio que los rodea. Así como cuando van a detallar al muchacho que les gusta, que lo reparan por todas partes. Asimismo, y al igual a los hombres cuando van a reparar a la muchacha que les gusta. Si escucho Rebelin, Es de esa misma manera que nosotros tenemos que mirar las cosas, no solo mirarlas por mirarlas.
sino observar, detallar. Bueno, a las mujeres les va un poco mejor en eso, pero bueno, algunas son descuidadas. Pero uno tiene que mirar al detalle, no solo porque algo se vea bonito es porque es bonito, sino cuando uno analiza los detalles y ahí observa cómo funcionan las cosas y comprende un poco. Hay que entrenar un poco lo que es la mirada al detalle y mirar con los conceptos que tenemos, identificar, este es el sensor, este es el actor, esto funciona así, esto tiene esto. Es para que entrenemos nuestra mirada. No sé si cuando van a la lavadora simplemente echan la ropa, ustedes ven que presionan unos botones. Esos botoncitos te indican qué función seleccionaste. Y esos botoncitos son un actuador que simplemente están funcionando como indicador, que nos dicen, tú seleccionaste este programa de lavado, tú seleccionaste que el tanque esté a la mitad o que esté completamente lleno o que esté 3/4. Y esos son ejemplos básicos. Al igual de otro indicador que ustedes ven del televisor. Cuando el televisor está conectado, le queda un pequeño LED encendido en color rojo que le dice que está conectado. Si miran la nevera también. Profe, esos decodificadores también, ok. Es que los actuadores los encontramos en todas partes. Si miran los decodificadores de Tigo Une, cuando uno los conecta, ellos encienden un bombillito en rojo, que significa es que tiene energía, pero está apagado. Y cuando tú le enciendes el control, el bombillito pasa verde, significa que está encendido. ¿Qué me lo dice? El LED. ¿Y quién es el LED? El actuador, que funciona como un indicador, que dependiendo del color, sea rojo o verde, me dice si está encendido o apagado. ¿Me comprenden esas cosas? Sí, profe. Sí. Es conocer más a detalle esas cosas, que bueno, uno los ve, pero ignora esos detalles. Que bueno, eso es mejor conocerlo uno para saber más o menos y no les vengan a uno a mostrar películas de Jackie Chan. Podemos seguir, bueno, vamos a seguir ahora analizando lo que es el tema de Profe, cómo, ¿cómo así? No es la hora. ¿cómo así? De cómo funcionan los sistemas digitales, a comprender un poco cómo funcionan las cosas en base a la electrónica digital. No vamos a hacer, hasta el momento hoy no les voy a dejar una actividad así para la otra clase, o no sé, déjenme pensarlo, o cómo lo hacemos, No, profe, no, profe, pónganos a descansar. si ya venían descansando. Lo que vamos es a comprender es un poco, ya que hemos visto los actuadores, los sensores y el concepto a nivel general de automatización, lo que tenemos que ver es enfocarnos a la parte de la unidad central que es el PLC. Pero para comprender un poco cómo trabaja el PLC, nosotros necesitamos conocer de cómo funcionan los sistemas digitales, de qué significa un cero, de qué significa un uno, de cómo podemos hacer un pequeño algoritmo que describa cómo va a funcionar la máquina, de qué son las compuertas lógicas. Esas pequeñas cosas es lo que vamos a ver ahora, de cómo podemos hacer un graph. Es como si fuera una rutina de control que describe cómo funciona el sistema. ¿Me comprenden? Eso es lo que vamos a ver ahora.
esa pequeña parte. Bueno, que para comprender en eso nosotros tenemos que mirar primero qué es el sistema binario. Les hago una pregunta. ¿Trabajamos esa parte ahora mismo o lo hacen en una consulta? Oye, ¿cómo sería la consulta? Eso que habría que consultar, pero poquito. Lo que habría que consultar es sobre el sistema binario, qué significa el 0, qué significa el 1, además de qué son las compuertas lógicas, la compuerta AND, la compuerta OR, la compuerta NOT, el símbolo eléctrico, la ecuación y la tablita de verdad. Uy, no, ¿qué es eso? Pero no, nosotros que vamos a entender una tabla, profe. Eso es Pues, ¿me entiende? En consultable. consulta, en consulta. Y eso habría que montarlo, ¿qué? Uy, no, yo creo que es mejor que lo de por acá, pues yo ya tengo sueño. ¿Qué dice Valeria? ¿O qué dice Millerlay? La decisión está en ellas dos. ¿Cómo así, profe? Oiga. Supuestamente están conectadas. Profe, yo no sé. Profe, son un robot. Ahora cuando activen la cámara, miramos a ver si están vivas o qué, que están, pues que no hablan ni nada. Millerlay ya respondió y dijo que no sabía. Valeria, Entonces explique eso, profe, explíquelo, hágale, hágale. Sí, profe, es mejor que lo explique. vamos a ver la primera parte. Ya que no respondieron, vemos una parte y la otra parte la hacen en consulta. No hay problema. La consulta es sencilla, no se preocupen. Les voy a cambiar a un archivo. Y profe, pregunta, ¿la mitad que va a dejar? Ojalá no sea la tabla. ¿Cuál Eh, parte? ¿Eso se monta o es para compartir después cuando esté en clase? Vamos a hacerlo para compartir en clase, pero si la mayoría no lo hizo, lo montamos. Hágale, profe. Y la buena, profe, voy a ir a descansar. Todo bien. Ok. Entonces, miren, vamos a ver aquí. Voy a utilizar esto aquí para escribir. Los sistemas digitales, los sistemas electrónicos, funcionan en base al sistema binario. ¿Qué es el sistema binario para ustedes? Ustedes ya han escuchado de este sistema. ¿Qué me pueden decir? Muchachos, ¿qué conocen ustedes del sistema binario? Son como unos y ceros, ¿o qué? Es lo único que sé. Eso es lo único que le entendí a Víctor. Unos y ceros. Ok, todo bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? Marisol. Profe, pues eso principalmente Profe, es para programar como computadora y cosas así. Ok, profe ¿qué más? que tiene números ascendentes de valor, pues Que tienen eso es número lo que yo entiendo. ascendente de valor.
Bueno, nosotros cuando estábamos en el colegio nos decía que el sistema binario era un sistema que tenía dos qué, dos qué, dos números Números. o dos números, compuesto de dos números. ¿Cuál era el número? El cero y el uno. Los ¿Cómo, números, profe? el cero y el uno. Los números Sí. se representan en base al dígito cero y al dígito uno. A eso es lo que nos referimos cuando hablamos del sistema binario, que en este caso vienen a representar dos estados. Cuando nosotros hablamos ya para sistemas digitales o en automatización, el cero viene a significar que el sistema está apagado o desactivado. Y el uno viene a representar el que el sistema está encendido o activado. ¿Sí comprendemos esa pequeña parte? Sí, profe. Ok, eso es lo que viene a significar para nosotros. Cero apagado, uno encendido o activado. Ya si uno hace en términos de voltaje y corriente, el cero viene a significar lo que es 0 voltios o significa 5 voltios o viene a significar 24 voltios en algunos casos. No, 0 voltios para ambos. Esperen, esto que va aquí es lo que va abajo. Y cuando está activado, el uno viene a significar lo que es 5 voltios, 24 voltios, si hablamos en términos de voltaje y corriente. A eso es lo que se refieren estos términos, el 0 y el 1. Además de eso, tenemos que saber realizar las conversiones, llevar del sistema decimal al binario. ¿Cómo realizamos esa conversión? Muchachos, ¿cómo pasamos de un número decimal a un binario? Señores, Profe, ni idea. Díganos usted, profe, que nos está enseñando. Hágale, hágale. eso lo vieron cuando estaban en el colegio. En el colegio nunca me enseñaron eso. Sí, Profe, no fuimos al colegio. eso lo dan en el colegio. Lo robaron entonces o su memoria suprimió eso de tal manera que no se acuerda. Entonces, si nosotros estamos para llevar de un decimal a un binario, ¿qué hacemos nosotros? Primera parte voy a colocar esto de la siguiente manera. Digamos que tenemos el número 20. Y lo queremos llevar a binario. Uno lo que haría una serie de divisiones sucesivas, pero bueno, de esa manera no lo vamos a hacer. Y después lo haremos de binario a decimal. Voy a partir de la siguiente premisa. Voy a cambiar a la hojita de Excel. Entonces miren cómo lo vamos a hacer.
¿Logran ver la pantalla? Sí, profe. Ok, digamos que nosotros vamos a pasar el número 20, lo vamos a pasar a binario. Para hacer eso, voy a iniciar de la siguiente manera. Estos números los voy a colocar de manera auxiliar y en color rojo. Vamos a partir siempre desde el primero, desde el número 1, que digo, voy a escribir el 1. Si yo este 1 lo multiplico por 2, ¿qué tengo? 2. Y si al 2 lo multiplico por 2, tengo 4. Y si al 4 lo multiplico por 2, ¿qué tengo? El 8. Y si al 8 lo multiplico por 2, ¿qué tengo? 16. 16. Y así sucesivamente. Va creciendo. Si al 16 lo multiplico por 2, ¿qué tengo? 32. Y así sucesivamente. Va creciendo eso. Y acá que tendríamos el 64. Y si seguimos, eso sigue. Y eso es infinito, profe. Ok, estos números van a ser auxiliares, nos van a ayudar a realizar la conversión. Entonces, miren cómo lo hacemos. Vamos a convertir el número 20. Y voy a comenzar de la siguiente manera. Para contemplar cuántos dígitos nos sirven para realizar esta conversión. Si yo utilizo solamente un solo dígito, el dígito del 1, no voy a poder representar el número 20. ¿Por qué? Porque aquí solamente voy a tener el 1. Si utilizo dos dígitos, quiere decir que voy a utilizar el 2 y el 1. Y si yo sumo 2 más 1, ¿cuánto es? 3. 2 más 1, 3. Y 3 es menor a 20, no me sirve. Entonces voy a trabajar con 3 dígitos. Si incluyo estos 3 dígitos, ¿qué tengo? 4, 2 y 1. Si yo sumo estos números, ¿qué tengo? 7. 7. Y 7 es menor a 20. Entonces voy a incluir estos 4 dígitos. ¿Qué pasa si yo sumo todo esto? Tengo 15. Y 15 es menor a 20. Entonces voy a incluir 5 dígitos. Si yo sumo estos 5 dígitos, ¿cuánto es? 31. No. Señores, si suman esto, eso da 31. ¿31 es mayor a 20? Sí. Entonces me sirve trabajar con estos 5 dígitos. No es necesario incluir los demás, porque ya con estos puedo trabajar. Entonces voy a marcar una X, que significa que voy a trabajar hasta este lugar. Como ya tengo los dígitos aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a asignarle a estas casillas que están acá. Vamos a colocarlo en este verdecito. Les voy a asignar unos valores. Le voy a asignar ya sea 0 o ya sea 1.
debajo de cada número que tengo aquí. Si yo le asigno un 1 al 16, quiere decir que tengo 16 unidades, porque estoy en la posición 5. Si yo le asigno un 0, no tengo nada. Para que me comprendan, digamos que si yo a todo esto le asigno 0, voy a tener el número 0 en esta parte. Si yo le asigno al primero el 1, voy a tener el número 1. En decimal, estoy trabajando con 5 dígitos. Y el 1 en 5 dígitos me viene a decir que es este valor. En binario, ¿qué digo? Es este valor en binario. Si yo le agrego acá el número 1, ¿ahora qué tengo? El número 3. ¿Por qué? Yo hago lo siguiente, simplemente lo que hago es tomar este valor y lo multiplico por el de abajo. Y si sumo esos valores, eso me dice que es el número 3. ¿Por qué? El 1 me activa al 1 y este 1 me activa al 2. Y los otros están en 0, están desactivados. Como están desactivados, voy a sumar los únicos 2 que están activados. ¿Y qué me queda? 2 más 1, 3. Si yo activo el 4, tengo el número 7. Si activo el 8, tengo el número 15. Y si activo el 16, me quedaría el número 31. ¿Cómo es el número 31 en decimal? 5 veces el 1. Si desactivo el 8, me queda el número 23. Y este es el número 23 en decimal. Si desactivo el 4, me queda el número 19. Si desactivo el 1, me queda el número 18. Y este número que vemos aquí es el número binario. Y aquí tenemos el número en decimal y aquí está en binario. Profe, ¿me puede repetir, por favor, ¿Repetir qué? eso que acabo de hacer? Te coloco un 1 y acá un 0. Eso es de Sí, manera gráfica, ¿cómo lo hace uno? Por así rápidamente, pero ¿cómo lo hago? Es para saber que si yo le coloco un 0 o un 1, nosotros activamos o desactivamos el dígito que representa la cantidad que voy a tener. Yo necesito es el número 20. ¿Cómo lo hago? Entonces comienzo por el mayor. Tenemos que vamos a trabajar con 5 dígitos. Si yo comienzo por el mayor, tengo 20 menos 16. ¿Es igual a qué? A 4. 4. Entonces, si yo activo el 16, le coloco un 1 aquí. ¿Qué me queda? Me queda 4. ¿A quién debo activar ahora? A este número que me queda, que es el 4. Si yo activo el 4, ahora yo tengo 4 menos 4 es igual a ¿qué? A 0. Entonces quiere decir que yo tengo que activar estos dos números para obtener el número 20. Entonces, el resto queda en 0. Y este es el número 20 en decimal. Si yo lo quiero comprobar, yo hago lo siguiente. Igual, multiplico el que está en rojo por el número que está en negro. Los multiplico y voy a arrastrar. Y acá al final hago una suma. Sumo estos valores. Y eso me dice que es el número 20. Y aquí le voy a colocar la D de decimal.
¿Y cómo lo voy haciendo? A este 20 que tengo aquí le resto 16 y me queda el 4. Si le resto 4 me queda el 0. Que fue lo que hicimos aquí. 20 menos 16 me dio el 4. Y 4 menos 4 nos da el 0. Y de aquí voy activando a cada uno de los números. ¿Cómo están? Gracias, profe. ¿Cómo van? Bien, profe, ya Bien. cansados. Bien, profe. Cansados y apenas estamos comenzando. No, Estamos comenzando apenas. Digamos que queremos convertir a binario el número 17. Al 17 lo vamos a pasar a binario. ¿Cómo lo hacemos? Voy a colocarle los auxiliares. No, ¿qué lo vamos a hacer aquí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, señores? Yerlai, diga pues mi Yerlai. Profe, activa. Lo primero es mirar con cuántos dígitos nos sirve. ¿Cuántos dígitos nos sirve? Ah, sí, 5. 5. ¿Por qué 5? Porque sí. ¿Por qué? Que 31 mayor Porque a 17. si usted suma estos 4, tiene 15. Y 15 es menor a 17, pero si sumas estos 5, tienes 31. Y 31 es mayor a 17. Entonces, 31 nos sirve para representar el 17. Por eso vamos a utilizar 5. Y vamos a colocar esta parte en verde. ¿Cuáles tenemos que activar? Señorita. El 1 y el 16. ¿Y los demás? 0. Este es el número 17. El número 17 en binario. Si lo queremos comprobar, entonces aquí hace la multiplicación este por este. Arrastra. Y acá suma. Y ahí tienen el 17. Este es el número 17 en binario. Entonces, si lo escribo aquí al lado, es el 1, 0, 0, 0, 1. El 17 en binario es el 1, 0, 0, 0, 1. Si ustedes miran, eso es sencillo. Ok, vamos con el siguiente. Vamos a pasar el número 88 a binario. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Profe, ahí se activarían los 5, los 6. Díganme ustedes. 6, profe. Y se cogerían todos, profe. Todos estos. Sí. Si no alcanza, simplemente
64 por 2 y sale el otro término. Entonces ustedes me dicen que todos. Todo eso va a 126, profe. Si ustedes suman hasta esta parte, eso les da 63. Hasta Exacto. aquí. Y 63 es menor a 88. Si suman toda esta parte, eso le da 123. 6. Eso sí, 126. 126. No, 127. ¿125, profe? No, 127. Ah, sí. Sí, vio, 127, sí. Sumando todo esto tenemos 127. Y 88 es menor a 127, sí, no hay problema. Sí no sirve. Entonces, ¿cuáles hay que activar? Profe, el 64, Ok, ¿cuál más? 16 y el 8. ¿Y los demás? Desactivados. De 64 más 16, ¿cuánto es? 80. Más 8. 88. No. 88. Sí, profe. Entonces, lo comprueban rápidamente y ahí tienen 88. Vamos a pasar el 255 a binario. La respuesta. Vamos a esperar la respuesta. 2 minutos. ¿Quién Ok, profe, tiene, ¿ahí qué se haría entonces? Ok. quién tiene la respuesta? Ustedes pueden, Profe, hay que poner más números. claro, para poner más números, multiplica este por 2 y sale el otro. ¿Por qué siempre multiplicamos por 2? Porque estamos en el sistema binario. Y el sistema binario maneja 2 dígitos, por eso multiplicamos por 2. El 1 por 2 me da 2, el 2 por 2 me da 4, el 2 por 4 me da 8, 2 por 8 16, 16 por 2 32, 32 por 2 64. Eso sería Profe, 383, ok. Dígame, Sería 283. 383, perdón. ¿en dónde? 64 Ahí. por 2, ¿cuánto es? 128. Entonces aquí le sale a ustedes 128. ¿128 le sale acá? profe, todos. Todos, ¿cuáles todos? Pues coge todo. ¿Pero qué todos voy a coger? ¿Todo esto qué? Profe,
Dígame qué Sí, todo esto. sí. ¿Y qué me da todo eso? Pues 250 y 255. Entonces, ¿cuántos unos nos quedan? Aquí le queda todos. uno, 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 uno. Todo queda en 1. ¿Cuál es la respuesta? 8 unos, no. Y aquí tenemos el 255 decimal y acá en binario. También pueden utilizar lo que son las funciones de Excel. ¿Sí lo ven? Entonces, esta es la respuesta. Bueno, ojo que aquí yo los divido en cada celda individual para poder hacer esta operación aquí de comprobación. Pero eso cuando uno lo escribe, queda todo así. Muchas veces para uno identificar de que ese número está en binario, uno hace lo siguiente. Digamos que lo voy a escribir aquí. Uno hace lo siguiente. Uno especifica el número. Y acá abajo le coloca el decimal. La base que es base 2. Voy a colocarlo un poco más grande. Y este número que tenemos aquí es el mismo. ¿Sí ven? 255, pero lo tenemos escrito en base 2, es decir, en binario. Como para evitar la confusión de que este es un número decimal. Entonces nosotros le agregamos el 2 aquí abajo para identificar que eso está en base 2, que significa es que está en el sistema binario. Listo, profe. ¿Y cómo hacemos ahora conversiones de binario a decimal? ¿Cómo lo hacemos? Viceversa, digamos que tenemos el siguiente número, el 1010, que este número está en binario y eso lo vamos a pasar a decimal. ¿Cómo lo pasamos? Lo mismo, para pasarlo es muy fácil. Miren que solamente tenemos 4 dígitos. Entonces, yo voy a hacer como el mismo esquema para ayudarnos. Como tenemos 4 dígitos, voy a utilizar solamente 4 dígitos. Y voy a colocar el número aquí abajo, el que tengo. Bueno, voy a colocarlo arriba, no hay problema. Tengo el 0, el 1, el 0 y el 1. Este es el número que tengo, ¿sí lo ven? Que es este mismo que está acá. Y lo que hacemos es ahora, simplemente comenzamos de derecha a izquierda. Y comenzamos aquí por el 1. Y voy a colocarle todo eso en rojo, como si fuera la ayuda. Comenzamos por el 1, después sigue el 2, y después que sigue el 4, y después que sigue el 8. Simplemente es colocar el mismo número que me dieron en la parte superior y en la parte de abajo le coloco la pequeña ayuda que la hacemos de 1, 2, 4, 8. Y si tuviéramos otro número aquí iría el 16. Pero como simplemente nos dieron un número con 4 dígitos, entonces colocamos esta pequeña ayudita. Comenzamos desde el 1, el 1 por 2 me da 2, el 2 por 2 me da 4 y el 4 por 2, 8. ¿Y qué hacemos?
Lo mismo, ¿se acuerdan que en donde está el 1 está activado? Entonces simplemente yo sumo lo que es 8 más 2, ¿eso es igual a qué? 10. 10. Y es muy fácil convertirlo de esta manera. Lo miren. Y aquí simplemente hago la suma y tengo que este es el valor 10. Entonces, ¿cuánto es este 10 en decimal? Es igual a 10. Aquí está en binario y acá está en decimal. Si ven que es como más sencillo, digamos que ahora nos dan otro número, el número 11, 0, 11 y otro 0. Tenemos este número. ¿Qué hacemos? Fácil. Voy a utilizar otra vez este pequeño formato que tengo aquí. Voy a pegarlo por acá. Vamos a agregar un espacio atrás mejor. Y vamos a agarrar. Profe, le falta un 1. No, es que apenas lo estoy acomodando, espere. Y aquí. Este fue el número que nos dieron, que es el mismo que está acá arriba, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número es? Profe, 54. 54. ¿Serio? Entonces, simplemente ustedes suman. 32 más 16, ¿cuánto es? 48. Están volando. Más 6, 56. 54. 54. Perdón, sí, profe, sí. Entonces, miren que lo hago aquí para que lo comprueben rápidamente. Y aquí la suma, y aquí tienen que es 54. Entonces, en decimal es 54. Aquí lo tenemos en binario y acá está en decimal. Si ustedes ven, eso es muy sencillo. Bueno, realizar la conversión de esta forma para no enredarnos utilizando divisiones sucesivas. Solo es que aquí hacemos las divisiones, pero aplicando simplemente sumas y multiplicación. Pero es el mismo proceso que hacerlo en divisiones sucesivas. ¿Cómo estamos en esta parte? Cabe aclarar que si usted no tiene Excel o una herramienta de esta, usted lo puede hacer en un cuaderno cuadriculado. Y lo hace así, escribiendo los números y abajo le coloca los numeritos. ¿Le ayuda? Vamos a realizar bueno, lo van a realizar ustedes este número. Necesito que me digan este número. Profe, ya entendimos. Díganmelo. Profe, ya entendí. Necesito mirar si es verdad. Al igual podemos hacer una pequeña prueba la otra clase para ver si entendimos. Profe, esa Díganme el cuarentena valor. no tiene, profe, calmado, pues. Dígame el valor. Que lo diga una mujer. Si lo dice Millerlay, terminamos la clase. Es decir, que diga la respuesta.
Profe, yo no sé, a mí me da 80. ¿A quién le da 80? A mi Yerlai. Sí. Profe, ponga el, ¿el qué? El 64. ¿En dónde? Acá. Sí. Ah, sí, 77. Sí, profe, 77. La respuesta la dijo creo que Daniel hace rato. Ay, pero yo me aseguré, lo estaba haciendo. Ah, Sebastián Ochoa también la dijo. Profe, pero bueno, pues ya. Tranquila. Entonces, podemos finalizar la sección, pero antes vamos a ver cómo están.